app Sebelin se inserta dentro, es un producto del proyecto Stelling. Exactamente, el link es otro producto del proyecto Stelling. Creo que todos conocéis Stelling, ¿no? Aquí están todas las universidades que participan en Stelling, que ya os lo he dicho para foco, y el proyecto Stelling tiene una serie de objetivos. Metodologías innovadoras en enseñanza de segundas lenguas, nuevas oportunidades de aprendizaje, y hay un objetivo en concreto del proyecto, que es este de aquí, que es la difusión a colectivos desfavorecidos a través de nuevas herramientas de aprendizaje de idiomas. Cuando hablamos de colectivos desfavorecidos, nos estamos refiriendo en concreto en Stelling a inmigrantes y refugiados. Inmigrantes y refugiados, lógicamente, no solamente hay en Europa. Hoy en día, por la situación y el contexto global, también hay refugiados en Egipto, por ejemplo, ¿no? Entonces, aunque yo a veces hable desde una perspectiva más de los refugiados y los inmigrantes que recibimos en España, aplicadlo, por favor, cada uno que lo aplique pues un poco al contexto en el que le puede resultar más útil, ¿vale? Bien, entonces, en este contexto nace la aplicación y el equipo de Excelling se plantea un proceso para crear la app. En primer lugar, ¿cuál es el contexto? ¿Qué objetivos queremos cumplir con la app? ¿Queremos que sea una app solo para el aprendizaje de español o queremos que sea una app, como os decía antes, para el aprendizaje de todo? Para que los alumnos, los usuarios de la aplicación la tengan como referencia, por ejemplo, en conversaciones que aparecen en la app, ¿vale? Pues que la tengan como referencia. O luego veremos, en un glosario que aparece en la aplicación de términos de vocabulario, pues aparecerá la traducción en español, en inglés, en italiano, en portugués, en las distintas lenguas y además en árabe. ¿Por qué? Pues pensando a lo mejor en usuarios que conozcan el árabe. Por ejemplo, en España tenemos un porcentaje muy elevado de personas que proceden de Marruecos, ¿vale? Pues pensando, por ejemplo, en esas personas. O en el caso, por ejemplo, de los refugiados sirios, ¿no? Que ahora, por desgracia, pues pensando, por ejemplo, en refugiados sirios, que, por ejemplo, Alemania tiene unas tasas muy, muy altas de población de refugiados sirios, ¿no? Pues pensando en estas personas. Esto no quita que otro tipo de refugiado o de inmigrante no pueda utilizar la app, no pueda utilizar la herramienta. Una persona búlgara, por ejemplo, que en España también tenemos mucha inmigración búlgara, podría utilizar perfectamente la app, solo que no tiene ese refuerzo de su L1, ¿vale? Bien, entonces, por una parte, en el contexto era delimitar objetivos y público meta, hacer una revisión bibliográfica de todas las aplicaciones móviles que actualmente existen para el aprendizaje de segundas lenguas y, en concreto, hacer una revisión de aquellas que existen específicas para inmigrantes y refugiados, ¿vale? Y además, y puesto que nos íbamos a dirigir a un colectivo muy específico, realizar un análisis de todo el material disponible. En el caso, por ejemplo, de la Universidad de Salamanca nos encargamos de la parte de español. Revisamos todo el material disponible que había para aprender español de inmigrantes y refugiados. Os he traído, para que lo podáis ver, por si os vinieran bien. Bueno, yo no sé ya qué hacer entre el micrófono y los libros. Acabo de empezar, tranquilas. Estoy hablando del proceso de creación que hemos seguido para llevar a cabo la app. Bien, entonces, lógicamente, antes de crear nada hay que hacer una revisión bibliográfica. Esto es como cuando publicamos un artículo científico, ¿no? Entonces, una revisión de materiales dirigidos a inmigrantes. Os he traído 2 manuales para que les echéis un vistazo y, bueno, los vamos a analizar. ¿Cuáles son las diferencias que existe entre un manual de español específico para este colectivo y un manual de español general, pues por ejemplo el que Joaquín puedes usar en tus clases con alumnos de primer curso, ¿vale? Os lo voy a pasar para que le echéis un vistazo, pero no me detengo porque luego los vamos un poco a analizar y ver qué características tiene que tener por si alguien está también interesado en la creación de este tipo de materiales. Os paso 2, son 2 de Cruz Roja y son los 2 de nivel básico, ¿vale? A1, A2.
Bien. Tras realizar un análisis de los antecedentes, lo que el equipo tuvo en cuenta fue qué metodología íbamos a seguir. Si yo ahora os digo de inicio, queremos crear una aplicación, ¿qué metodología de enseñanza de segundas lenguas, por qué metodología de enseñanza de segundas lenguas abogaríais? ¿Una estructuralista o una comunicativa? Comunicativa. Vale, pues la misma decisión se tomó entre todas las universidades. El problema que nos encontramos, y os lo quiero hacer ver por si alguien está interesado en desarrollar algún tipo de aplicación, es que sí, queremos comunicativa, pero no siempre los medios tecnológicos, no siempre el desarrollo informático permite crear actividades comunicativas. Desde un punto de vista informático es mucho más difícil de crear una actividad comunicativa, porque, por ejemplo, puede exigir el reconocimiento de voz, que una actividad estructuralista, un close con un hueco para rellenar. De hecho, si pensáis en aplicaciones móviles, como Teresa os hablaba antes de Duolingo, en Duolingo, ¿cómo son las actividades? Son estructuralistas, la mayoría son de rellenar huecos o de relacionar. Eso tiene una razón, y es la razón informática. Es mucho más fácil de crear desde el punto de vista técnico, ¿vale? Bien, luego hablaremos de estructura y contenidos, de qué contenidos deberían aparecer en esta aplicación y de cómo se desarrollaron los contenidos. Y de manera paralela, al final, hablaremos de la estrategia de diseminación y de la calidad y de los aspectos técnicos, que en realidad son dos aspectos. De la diseminación es la difusión de la aplicación, y la calidad, junto con los aspectos técnicos, que no van en un punto 1, 2, 3 y 4, sino que podríamos decir que rodean a todo el proceso, y que desde el primer momento en el que se comienza a realizar la aplicación hasta el momento en el que ahora se está terminando, hay que considerar y hay que tener en cuenta. Aplicación no solo a una aplicación, sino a cualquier práctica que queráis desarrollar. Si ahora, por ejemplo, queréis desarrollar un MOOC, o si queréis desarrollar un periódico, o si queréis desarrollar una wiki, tenéis que tener en cuenta, por ejemplo, el aspecto de la calidad. Evaluación por parte de los alumnos, análisis de necesidades previas para ver realmente qué se necesita. Esto se hizo con la aplicación. Y difusión si queréis llegar a un colectivo mayor. Bien, vamos a empezar por el primer punto, ¿vale? Por el punto de objetivos y público meta. Bien, cuando se empieza a pensar la app, ¿vale? Se piensa un poco, pues, en lo que ya sabemos, que actualmente en el siglo XXI las migraciones tienen diversos perfiles. Dentro de las migraciones podemos encontrar refugiados, es decir, personas que huyen de sus países por una causa de necesidad absoluta e inmediata, migrantes económicos, pero también podemos encontrar, por ejemplo, en España esto es muy común, turistas residentes, es decir, serían migrantes, pero por ejemplo en España, en toda la zona de la costa, tenemos una alta población un alto porcentaje de población procedente de toda la zona de Inglaterra, que se ha establecido en España por unas condiciones, pues simplemente por la fisonomía de la zona, el buen clima, etcétera. Bien, entonces, gran diversidad de perfiles. Ahora, os pregunto yo, en todos los perfiles, y teniendo en cuenta que cada país además acoge tiene porcentajes más altos de una inmigración en un tema concreto, o tiene porcentajes de refugiados, por ejemplo, Alemania tiene un porcentaje más alto de refugiados sirios que España, ¿vale? Bien, ¿cuál es el punto en común entre todo el colectivo? Es decir, entre refugiados, migrantes económicos y turistas residentes. ¿Qué papel juega la lengua en todo el colectivo? Pensad, por ejemplo, en el español. ¿Qué papel puede jugar el español? La convivencia, la búsqueda de un trabajo y de un empleo. ¿Pero a qué te refieres? ¿Qué es?
Vale, necesidad de la lengua para la situación legal de esa persona en el país, servicios públicos, alojamiento, hipotecas, etcétera. O sea, al final, ¿para qué? Para integrarse en la comunidad de acogida. Es decir, la lengua como instrumento de integración no solo lingüístico, sino también social, con todos estos aspectos que me acabáis de comentar. Vale. Bien, esto es un poco lo mismo, la lengua como medio, lo voy a saltar para... Bien, os traigo aquí. ¿Qué caracteriza a la hora de hacer la app? ¿Qué se tuvo en cuenta? ¿Qué caracteriza a este público meta? A ver, poneos en situación. Yo, por ejemplo, he estado dando clases en una asociación en Salamanca a inmigrantes y refugiados. ¿Qué caracteriza a esos alumnos respecto al otro curso de estudiantes americanos que puedo recibir en la universidad y que vienen a aprender un curso de español? Algunas características de este público que es el que va a utilizar la app. Pues en primer lugar, urgencia por aprender. Son personas que acaban de llegar a un país y necesitan aprender la lengua urgentemente para integrarse en la sociedad, para buscar un piso, para buscar un empleo, etcétera. Por otra parte, y por esto también se piensa en la aplicación, irregularidad en la asistencia a clase. Normalmente son alumnos que van a dejar a lo mejor de asistir a clase porque tienen que trabajar, o porque tienen que atender a sus familias, o porque tienen que hacer otras cuestiones. Entonces no tienen la regularidad que un estudiante general puede tener. Diferentes niveles de instrucción previa. Yo, por ejemplo, en esta asociación en concreto he tenido refugiados sirios. Uno es arquitecto, otro es ingeniero, otro es abogado. No tiene nada que ver con otro perfil, a lo mejor, de estudiantes que he tenido procedentes de Hispanoamérica, por ejemplo. Y diferentes contextos que ya os lo he dicho. Pero en todos los casos, ¿vale?, sea un inmigrante, un refugiado o un turista, lo que está claro es que es un reto diferenciado frente a él. Es decir, que es un colectivo distinto al de un curso de L de español general. Entonces, la pregunta que os hago ahora es, si pensamos en este colectivo en concreto, ¿creéis que Duolingo, por ejemplo, que es una aplicación general para el aprendizaje de lenguas para un público general, sería adecuada si pensamos en inmigrantes y en refugiados? ¿Creéis que sería el mejor material que le podríamos dar para el aprendizaje del español? Es decir, reformulo la pregunta. ¿Nos sirven los materiales publicados en español lengua extranjera? ¿Nos sirven para enseñar español a inmigrantes y refugiados? No para nada, no creo mucho, hasta un punto algunos. Si yo voy a estudiar un diálogo sobre cómo trato en un restaurante o la reservación en un hotel, eso me va a ayudar para tratar, para integrarme en la sociedad, para poder... Sí. De un material de L general, ¿no? Ah, sí. Entonces la opinión sería que nos valen todos o algunos. Algunos. Todos. Algunos. Ah, sí. Porque, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Aisha. Aisha, te hago una pregunta. Imaginad todos como profesores que tenéis un grupo de nivel A1. Perdón, gracias. Es la falta de costumbre, ¿no?, del micrófono. Imaginad que tenéis un grupo de nivel A1. Entonces, vosotros sabéis que en un A1, uno de los temas que se pueden tratar en un libro de español general son cuestiones gramaticales. Puede haber cuestiones de gramática, pues se empezaría por el presente, pero luego enseguida empezaríamos ya con el pretérito perfecto simple y la diferencia con el imperfecto. ¿Creéis que ese manual de nivel A1 en el que se tratan de manera extensiva cuestiones gramaticales, o en el que un tema, por ejemplo, que aparece en el libro, una noción temática del libro, es el transporte en general, ¿no? Y tenemos la típica unidad dedicada solo al transporte? ¿Creéis que es lo mejor para una persona que acaba de llegar a un país? No es lo mejor, pero
ejemplo, en Prisma, en unidad creo que 4 o 5, por ejemplo, el tema de abono mensual y bono y eso, yo como profesora no lo sabía antes. Y a la hora de enseñarlo a los estudiantes, bueno, eso me ayudó para saber muchas cosas. Y cuando le preguntó a mi amiga que viajó a España, él me dijo que sí, eso existe. Así que eso me va a ayudar como alguien que va a ir a España o a viajar a España. Así que eso me puede... Sí. Ah, sí, sí, sí. Vale, a ver, por ahí, ¿quién decía no, no para nada? No, no para nada. ¿Sara? A ver, ¿por qué no, no para nada? Bueno, pues yo tengo que usar eso. Sí, no pasa nada. Si solo nos están oyendo 4 personas en... Bueno, Y no es sabemos ni tan seguros si nos están oyendo, así que bueno. bueno, es que seguro la misma cosa porque no tenemos tiempo para aprender gramática o para aprender verbos. Hay necesidades urgentes. Tienen que saber cómo comprar cosas, saber cómo eh, pedir, contar el dinero, por ejemplo, saber moverse de un lugar al otro. Entonces a lo mejor lo que cambiaría son los temas que trabajaría, ¿entendéis? O sea, es decir, podría haber una parte de decir si nos valen, porque si yo, por ejemplo, tengo que explicar el presente indicativo de manera general o la ciudad, cómo moverte en la ciudad, que es un tema que solo aparece también en los manuales de A1, este tema nos podría servir y la explicación del presente indicativo que aparece en Prisma nos podría servir para mi estudiante inmigrante, pero a lo mejor en Prisma o en el ELAB o en otros métodos no hay un tema dedicado a la vivienda, por ejemplo, o no aparecen determinados documentos que, como nos decías, no sé cómo te llamas, llaman, determinados, por ejemplo, documentos legales como el documento de identidad del extranjero o el permiso de reagrupación familiar o el abono de transportes o la tarjeta sanitaria, que pueden ser muy útiles, ¿vale? Entonces, bueno, mi postura es que un 50-50, de hecho, es un poco lo que os iba a decir ahora, que realmente la literatura, los investigadores que trabajan en el ámbito de enseñanza de español a inmigrantes y refugiados, dicen que bueno, pues que sí y que no. O sea, por un poco lo que hemos dicho. Lourdes Miquel, que ha publicado muchas cosas sobre el tema, fijaos lo que dicen. Dice, no todo profesor tiene que producir materiales, pero sí tiene que programar, es decir, determinar qué objetivos comunicativos van a tener que conseguir sus estudiantes para poder satisfacer sus necesidades. Luego se trata de buscar materiales, ¿vale? Y solo cuando no existan o los que no existan no nos parezcan útiles, producirlos. Es decir, que si yo tengo un grupo de refugiados que han llegado a España y cuento con Prisma, de repente no tengo que hacer un manual entero como puede ser Horizontes, que es el que os he pasado. Quizá pueda utilizar Prisma, pero seleccionando aquellos aspectos que me van a ser útiles y complementándolo con otros aspectos que, como dice Sara, son imprescindibles porque este público se caracteriza, entre otras cosas, por la urgencia por aprender, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco lo que cómo se ha concebido la app, ¿vale? Que ahora lo veremos. Pensando que hay aspectos que son un poco para él en general, hay aspectos gramaticales que pueden ser útiles para cualquier estudiante de L, pero hay otros aspectos específicos que los vamos a ver ahora, como son los temas o los documentos que aparecen o la especial atención a la información sociocultural, que están pensados en exclusivo para este colectivo, ¿vale? Bien. Una vez delimitado el público meta,
como os he dicho, hay que tener en cuenta los objetivos. La app se va a denominar Sevenlin, ya os lo he dicho, va a estar disponible en 7 lenguas. Está pensada para estudiantes, para personas que acaban de llegar a un país determinado, luego una A1 o A2. Y bueno, el proceso de desarrollo se empezó en 2017 y está previsto que finalice en marzo. Bien. La app se concibe como un reto porque y como un aspecto, como una herramienta muy positiva para este colectivo, porque es multilingüe. ¿En qué creéis que puede ayudar a este colectivo, a refugiados e inmigrados de cualquier país, el contar con una herramienta multilingüe que esté disponible en distintas lenguas? ¿Por qué creéis que puede ser esto muy positivo para ellos? Cuando imaginad que un refugiado sirio llega a Egipto, ¿se tiene que quedar definitivamente en Egipto? Es decir, por ejemplo, lo voy a poner un refugiado en inicio llega a un país determinado, como puede ser Egipto o España. ¿Esa persona se va a quedar ya para siempre en ese país o puede pasar luego a, por ejemplo, de España, puede pasar luego a Francia, o por un proceso de reagrupación familiar puede acabar en otro país como en Alemania? Puede cambiar. O sea, una característica que caracteriza muchísimo a este tipo de colectivos es la movilidad internacional. Es decir, que no siempre se van a asentar en el primer país de acogida. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Entonces, por eso, el hecho de que la app esté disponible en muchos idiomas, el equipo pensó que podía ser positivo, porque no necesariamente una persona que empieza que llega a España, y de hecho he tenido muchos alumnos, van a acabar en España. Luego les puede venir muy bien tener todos los contenidos en otras lenguas, ¿vale? Para luego ir comparando. Bien, luego una app, flexibilidad en el uso del tiempo. Lo que hemos comentado antes, son colectivos que muchas veces presentan irregularidad en la asistencia a clase. Motivación, versatilidad y acceso pues un poco a más recursos que no solamente al típico manual, ¿vale? Bien. Vamos a pasar ahora a ver cómo vamos de tiempo. Bien. Vamos a pasar ahora a ver brevemente, una vez delimitados los objetivos o que se quería hacer y el público meta, la revisión bibliográfica que el equipo consideró para desarrollar la app. Como os he dicho, la revisión se vertebró en torno a 2 puntos. Por un lado, revisión de aplicaciones móviles y por otro lado, bibliografía específica como la que os he pasado, impresa, podríamos decir. ¿Qué apps conocéis para el aprendizaje de segundas lenguas en general, para un público general, además de Duolingo? ¿Conocéis alguna más? Busuu, ¿vale? Mondly Language, ¿vale? Badoo. ¿Las usáis? ¿No? Bueno, pues según la necesidad. Bien. Bueno, pues el primer paso, y lo voy a saltar esto muy por encima porque realmente si alguien está interesado en hacer una aplicación las puede consultar en casa en detalle. La idea fue ver cuáles eran los puntos fuertes y los puntos débiles de las aplicaciones para a partir de ahí diseñar la nuestra. Duolingo. Ventajas. Bueno, pues está organizada en ámbitos temáticos, tiene contenidos gramaticales, pero también tiene otro tipo de contenidos lingüísticos, pero como desventaja quizá la tipología de las actividades. Son actividades muy cerradas, lo que os decía antes, actividades tipo close de rellenar huecos. Bien, paso esto rápido para no detenernos, ¿veis? Hay actividades también de gramática-traducción, sacadas del método gramática-traducción, y actividades también de ordenar, como esta. No, perdón, esa no es de ordenar, esta es de identificar. Escribe esto en español y hay que ver con cuál se identifica. Bien, bueno, esto es Duolingo, que no me voy a detener. Babel, no sé si lo habéis nombrado también.
Bien. Babel, pues es una aplicación de lenguas que también está bastante bien. El problema que tiene es que es una estructura muy repetitiva. También encontramos el mismo problema de repetitiva en el sentido de las actividades. Son actividades muy repetitivos, ¿vale? Bien. Monthly, no sé, ¿tú lo has usado? ¿Qué te parece en general la app? Eso es lo que iba a destacar. De esta, por ejemplo, el aspecto quizá más destacable sea la práctica de conversaciones, ¿vale? Que se ofrecen diferentes opciones y tiene lo que se llama reconocimiento de voz, que es una cuestión que si alguien lo quiere implementar, si alguien hace una app, pues hay que tenerla en cuenta. Que si se quieren reproducir conversaciones hay que tener un reconocimiento de voz para que la herramienta reconozca la voz del usuario. Bueno, os las podéis descargar y las veis, ¿vale? Busuu, que también la habéis comentado. Memrise, que es otra también bastante mecánica. HelloTalk. Esta está bastante bien porque propicia el intercambio comunicativo entre diferentes comunidades de hablantes. Si os la descargáis, yo no la he utilizado para aprender lenguas, pero si os la descargáis un poco para trastear con ella y ver un poco en qué consiste, os pedirá que digáis dónde vivís y la aplicación lo que hace es ponerte en contacto con usuarios, digamos, de otras zonas del mundo, ¿vale? Y luego está esta, Elsa Speak, que es, por ejemplo, específica para el tema de la pronunciación. Os he puesto una captura de pantalla, yo lo puse para el aprendizaje de inglés, para ver cómo era, entonces simplemente se escucha, tiene también reconocimiento de voz. ¿Qué he hecho? Entonces, please, se escucha, el usuario graba, la aplicación reconoce la voz y te dice si está bien o mal pronunciado. ¿Vale? Bueno. ¿Cómo es? ¿Speaking? Speaky. Pero ¿cómo intercambiar la lengua? Ah, vale, hablar con otros hablantes de otras lenguas. ¿La has utilizado? Por ejemplo, esta aplicación facilita la comunicación con gente de diferentes lenguas y diferentes países. Por ejemplo, yo te voy a enseñar árabe y en cambio tú me vas a enseñar español o inglés o cualquier sea. Así. Vale, o sea, ¿y qué hace la aplicación? ¿Nos pone en contacto? Sí, entre los dos. Entre dos personas de diferentes países. ¿Y filtra por nivel? Es decir, No. Vale, bueno, pues Speaky, otra. Bien, entonces hay muchísimas, ¿este algún ejemplo? Se analizaron. Y luego se analizaron otras aplicaciones específicas para inmigrantes y refugiados. ¿Conocéis alguna? Que digo, que además de ver a nivel general qué aplicaciones había para el aprendizaje de idiomas, se vio cuáles había para el aprendizaje de idiomas, pero específicas para inmigrantes y refugiados. Y os pregunto eso, si conocéis alguna. ¿Alguien trabaja, por cierto, con refugiados aquí en Egipto? ¿No? Bueno, pues por ejemplo, el gobierno de Alemania ha invertido bastante en esto y hay una aplicación, Ankommen, que es una aplicación alemana que sirve para el aprendizaje de la lengua alemana y de la cultura alemana. Está muy bien, la podéis también descargar. Y fijaos, tenía aquí las lenguas en las que está, por si os interesa. Está accesible, es decir, es con la finalidad de aprender alemán, pero se puede, tiene como lenguas de referencia árabe, inglés, francés, ¿vale? O sea, también tiene el árabe. Otra también es Integrate, que también está muy bien porque se ven claramente cómo cambian las nociones temáticas, es decir, la diferencia, un poco lo que comentabas, ahora esa urgencia por aprender se ve muy claro en las dos aplicaciones, cómo cambian los temas, las prioridades, ¿vale? Y esta tiene muchísima parte social. Pues, por ejemplo, cómo
pedir una cita en el médico, cómo sacarse el bono de transportes, yo qué sé, normas de comportamiento en una comunidad de vecinos, aspectos socioculturales, ¿vale? Y luego hay otra como Refugee Phrasebook, que esta lo que son es un conjunto de frases útiles en distintas lenguas, ¿vale? En diferentes lenguas. Bien, de todos modos, si alguien tiene interés en aplicaciones de este tipo, entráis en Apps for Refugees y ahí tenéis una colección tremenda de aplicaciones móviles destinadas a este público específico. Una cosa, no todas las que vais a encontrar, esto es importante, no todas están pensadas para la enseñanza de la lengua. Muchas son para otros aspectos, aspectos sobre todo culturales, aspectos legales, etcétera, ¿vale? No todas son para el aprendizaje de lenguas. Aquí. ¿Vale? En esta página web, ¿veis? Tenéis, por ejemplo, esta. Esta tiene ahí. Bueno, habría que verla, esta no la había visto. Bueno, pues una información específica para la ruta en concreto. O mirad, esta por ejemplo es para una cuestión de donaciones, es decir, que no todas tienen que ver con la lengua. Por eso os digo que, mira, Refugee Phrasebook, por ejemplo, sí, 1100 frases útiles de comunicación, ¿vale? No todas tienen que ver con el aspecto lingüístico. Bien. Vamos de tiempo. Vale. Bien, vamos a ver ya por último, si os parece, los materiales, una revisión rápida y pasamos, para que sea un poco más dinámico, a recursos para el aula. Y mañana seguimos con la app. Bueno, el libro que os he pasado, el de Horizontes, es un libro de Cruz Roja. Y lo que básicamente quiero enseñaros de aquí es que si os habéis fijado en los temas, ¿cuáles son los? ¿Quién tiene Horizontes? Lo tenéis aquí, vale. ¿Os habéis fijado en la programación del principio? ¿Y qué? Eso es. Vivienda, etcétera. Vale. Documentos. Este es un aspecto muy importante en la app. De hecho, una novedad de la aplicación móvil respecto a los manuales que existen de español para inmigrantes es que se trabaja de manera transversal. Es decir, aquí en Horizontes, y este es de los pocos materiales que hay para español para inmigrantes, este es uno de los mejores, se dedica una unidad en exclusiva, que es la unidad 9ª, que es esta, a trabajar con documentos. ¿Qué es lo que se realiza en la app? En lugar de ¿qué es lo que se hace en la app? En lugar de tener una unidad exclusiva para trabajar documentos, se trabaja de manera transversal a lo largo de las diferentes unidades que componen la app. Entonces, por ejemplo, ¿qué documentos se os ocurre que podrían aparecer, que se podrían tratar? Pasaporte, visado, tarjeta de identidad, carnet de conducir, documentos de residencia, seguro médico. ¿Cómo? Visado. Tarjeta de crédito. Vale, tarjeta de crédito. Vale. Bueno, visado también podría ser. Vale, la pregunta que os hago ahora es, esos documentos que me habéis nombrado, si yo os digo que no los vamos a trabajar en una única unidad, sino que los vamos a trabajar de manera transversal, ¿creéis que se pueden agrupar por temas? Es decir, si yo tengo, imaginad, 6 unidades, acabo de llegar en la ciudad, el médico, la vivienda y trabajo, los documentos que me habéis dicho los podríamos englobar en distintas unidades. Sí. ¿Vale? Pues en acabo de llegar, por ejemplo, meteríamos los documentos de identificación, en vivienda el contrato de alquiler, en la ciudad el transporte, en el médico la tarjeta sanitaria, etcétera, ¿vale? Entonces, esa es una diferencia de perfil. No trabajaros en una unidad única, sino en cada unidad temática los que corresponden, ¿vale? Bien. Bueno, os hacía aquí la pregunta. Vale.
Mirad, por ejemplo, aquí el contrato de arrendamiento de vivienda. Claro, a nadie le ha llamado la atención el nivel lingüístico, porque este contrato en un curso de español general, ¿en qué nivel lo introduciríais? Fijaos en el léxico, ¿eh? Contrato de arrendamiento de vivienda, finca urbana, inmueble, conformidad, cláusulas, legislación. ¿B2? B2 mínimo. Entre B2 avanzado, vale. Entonces, ¿por qué hemos dicho, está por el tema, por la temática, en un A1, A2? Pero fijaos en el modo de explotarlo. Es decir, si se trabaja con este tipo de materiales porque son necesarios, el docente lo que debería hacer aquí no es ir traduciendo palabra por palabra y ver qué significa legislación y conformidad, pero simplemente identificar aquellos puntos que son imprescindibles para comprender el documento. O también, yo por ejemplo trabajo mucho en clase con ese tipo de documentos en niveles bajos, pero simplemente para que completen. Imaginad que es la tarjeta del médico. En Egipto no lo sé, pero en España hay que rellenar un formulario. Vale, pues se trabaja con ellos con un formulario y no les pido tanto que entiendan todas las palabras del formulario, sino que sepan dónde completar los datos. ¿Vale? Bueno. Mirad, esta sería la actividad un poco que os estoy diciendo, un certificado de empadronamiento. No se trata de entender qué es notificación, sino de entender dónde tienen que poner la calle, dónde tienen que poner el código postal, etc. Este tipo de textos, que no sé si trabajáis en clase con ellos, porque sabéis que los métodos comunicativos abogan por el empleo de textos reales. ¿Joaquín ha dicho que sí? ¿Ah, no? ¿Ah, que no? Vale. Pues son textos, para los niveles bajos, son textos muy útiles realmente, porque en un ticket de la compra aparece muchísima información que se da por sabida, pero no hay que darla por sabida porque hay que saber identificar léxico, como que el total es precio o, por ejemplo, vendedor, fecha, CIF. O sea, hay mucho vocabulario en un ticket, ¿vale? O en una etiqueta de ropa, que también pueden variar por países, pues hay también al final es un texto, ¿vale? Y hay también elementos que hay que identificar. Porque, por ejemplo, las tallas ya sabéis que varían según países, ¿vale? Con otro texto que podéis trabajar es con un billete de autobús o de tren, ¿vale? Bien, vamos a... Bueno, permiso de trabajo, esto como os lo voy a pasar, pues lo veis todo. Este es el que os he pasado. Bien, no me detengo aquí, solamente os quiero enseñar. Mirad, este es un tablero que aparece en un manual específico para el aprendizaje de español para inmigrantes. Echadle un vistazo y decidme qué os parece. No sé si alcanzáis a ver las preguntas. Sería una diferencia también que hay que tener en cuenta respecto a un público general y al colectivo específico al que nos estamos refiriendo. La parte afectiva. O sea, si tenemos un grupo de refugiados que han huido de su país por una razón y estamos preguntando por ¿cómo se llama tu abuelo? ¿Cuántas personas forman tu familia paterna? ¿Tienes primas? ¿Cómo es tu padre? ¿Os parece adecuado? No. ¿Vale? Entonces, este tipo de cuestiones hay que tenerlas muy en cuenta y evitar tratar este tipo de cuestiones en el aula de inmigrantes y refugiados y en los materiales que aparecen. ¿Sí? No.
Claro, es que puede ser. Entonces, este tipo de cosas hay que evitarlas. A mí me llamó muchísimo la atención porque es que es un tablero que única y exclusivamente habla de la familia, ¿vale? Entonces, si vamos a tratar el tema de la familia porque queremos incorporar determinado léxico, hay que darle una vuelta al enfoque, ¿vale? Bueno, y ya por último, y así lo dejamos para mañana con la app, y pasamos a otro tipo de recursos. Simplemente que sepáis que también hay diccionarios ilustrados, ¿vale? Que no son específicos para inmigrantes y refugiados, pero que pueden venir muy bien si alguien tiene que dar alguna vez una clase de inmigrantes a refugiados. Y también se vieron para ver un poco cómo se trabajaban. Mirad, en el caso del árabe, por si a alguien le viniera bien, hay diccionarios ilustrados de acceso además gratuito, que para los niveles bajos a veces vienen muy bien. Yo no me meto con la parte árabe, no tengo ni idea de si está bien traducido, de si no, eso vosotros sois los especialistas, así que os lo dejo a vosotros. Pero bueno, que es algo tan sencillo como español, árabe y la imagen. ¿Vale? Porque a veces los métodos comunicativos están muy bien y es muy fácil explicarle a un alumno qué es una palmera, bueno, qué es un árbol, pero ya no es tan fácil explicarle a un alumno, por ejemplo, pues qué es un gorrión. ¿Qué es un gorrión? Es que, claro, yo a veces en clase, sobre todo en los niveles bajos, cuando los alumnos no dominan la lengua, y en los niveles muy altos, en un C1 o en un C2, cuando tienes que explicar aspectos muy concretos, como, por ejemplo, un metal. No qué es un metal, sino es qué es el cobalto, por ejemplo, o qué es el litio. O sea, que cuando son palabras muy difíciles realmente de definir, pues o bien incorporas el método gramática-traducción y directamente traduces la palabra, que yo lo hago muchas veces porque me resulta muy efectivo y el estudiante además respira cuando dice, ah, vale, ya lo entiendo, o bien trabajo con un diccionario ilustrado, ¿vale? Bueno, esto simplemente para que sepáis que están este tipo de diccionarios y que muchos son accesibles a través, son gratuitos, ¿vale? Bien, si os parece, dadas las horas que son y para que no os durmáis, sigo con el proceso de creación de la app mañana y vemos un poco cómo se ha hecho todos los contenidos y con los MOOC. Y vamos a ver, vamos a cambiar un poco y vamos a ver recursos para el aula de español como lengua extranjera que podéis utilizar en vuestras clases y adaptar según un poco lo que vayáis a enseñar. Bien, mirad, esta actividad que os presento es qué les pasó a estas personas y se puede trabajar, yo la utilizo mucho para explicar los pasados, ¿vale? Pero vais a ver en cuanto os la explique que se puede adaptar a otras muchas nociones gramaticales e incluso pragmáticas. Nivel, la podéis utilizar desde A1 en adelante. Bien, yo lo que hago es ponerles estas fotografías a los alumnos y lo que les digo, les lanzo una pregunta y les digo, a ver, ¿qué creéis? Imaginad que estáis trabajando el pretérito indefinido. ¿Qué les pasó a estos estudiantes? Vale, imaginad que vosotros sois mis alumnos de español. ¿Qué diríais? ¿Qué le pasó a esta señora? Se le cayeron los dientes, muy bien. Vale, yo ahí, si como docente estoy trabajando el pretérito indefinido, le diría, comió muchos dulces. Reformularía un poco la idea. Comió muchos dulces. Bueno, esto ya se vuelve loco, espera. Por ejemplo, a estos gatos, ¿qué les pasó? No. ¿Qué? Se podría utilizar si queréis el presente, pero entonces la pregunta del profesor sería distinta, sería ¿qué les pasa? Si yo quiero trabajar el pasado, tenéis que insistir en ¿qué les pasó? Bueno, esto es una locura, ahora va más rápido. Riñeron, o lo que sea, para que utilicen tiempos en pasado. ¿Qué les pasó? ¿Qué está sucediendo? Uy, esperad. Esperad un momento. Ay, que no tenemos PDF.
Y si lo pongo así, ¿lo veis? Y lo voy pasando a través de aquí, quizá, ¿vale? Se casaron o lo que sea, ¿vale? Bien, esta misma actividad la podéis utilizar, es decir, el poner fotos y que a partir de ahí los alumnos vayan diciendo cosas, por ejemplo, para hacer reproches, para expresar reproche, cuando estáis trabajando con la función comunicativa de reproches, expresar desaprobación, etcétera. A partir de B1, he puesto desde B1 porque el plan curricular del Instituto de Cervantes lo conocéis, ¿no? Establece que reprochar es una función comunicativa que se debe trabajar a partir de B1. Entonces, por ejemplo, les ponéis esta imagen. Eres la madre, a ver, Sara, tú por ejemplo, que tienes niño, eres la madre de este niño. ¿Qué le dices? Repróchale por qué está así. Reprochar significa... regañar, eso es, regañar. Vamos a ver. Esa no es la finalidad, porque es obligatorio regañarle, porque fíjate, no es que esté manchado él, es que te ha puesto toda la casa, tienes toda la casa llena de pintura y te ha manchado tu ropa y tus abrigos nuevos. ¿Por qué hiciste eso? Y si estáis, por ejemplo, utilizando el condicional, no deberías hacer eso. Yo lo uso para el condicional, ¿vale? Por ejemplo, vuestros alumnos o vuestros hijos, quienes tengan, saca un 0 en el examen. ¿Qué le diríais? Vamos a ver, es que sois unos alumnos muy, muy negativos, ¿eh? Porque no se puede boicotear la actividad. Entonces, seguro que si hubieras hecho el examen con el método de Salvador, no te hubiera pasado, con el método colaborativo. Bueno, entendéis la actividad, ¿no? Hijo, deberías estudiar más, te vas a quedar en casa, etcétera. No deberías mentir o no mientas. Es que claro, por eso os digo que es muy adaptable, porque también la podéis utilizar para el imperativo, por ejemplo, para dar órdenes negativas o positivas, si habéis incorporado ya subjuntivo o no, vale, pero bien, dependiendo. Bien, lo que quiero decir es que es una actividad muy sencilla y muy comunicativa, porque los alumnos enseguida empiezan a decir cosas y la única labor que nosotros que tenemos que tener como profesores es controlar realmente la estructura o el tiempo verbal para la cual hemos creado la actividad, ¿vale? Que si estamos trabajando el pasado es el pasado y si quiero trabajar ese condicional hay que redirigir al estudiante para que utilice el condicional. Bueno, pues les ponéis imágenes de estos tipos y les planteáis, yo planteo una situación. Mervat, que hoy no la tenemos aquí, lanza esta bola y te da en la cara. Oye, Mervat, deberías tener más cuidado, ¿vale? Bien. El alfabeto viviente, ¿la conocéis? Esta es una actividad que está sacada de este libro, Aprender Español Jugando, no sé si lo conocéis, es de dos profesores de la Universidad de Salamanca. Sí. ¿El otro material existe en Egipto? ¿Cuál? El horizonte o... Sé que se puede comprar a través de Amazon, sí. De todos modos, si a alguien le interesa... ¿Se puede fotocopiarlo? Justo acabas de salir ahora mismo. Acabas de salir en una actividad ahora mismo. Si me vas a dar la cara con una bota de béisbol, ¿qué harías? Me alegro de verte. Os decía, tengo alguna actividad, o sea, alguna unidad digitalizada. Entonces, si a alguien le interesa, que me mande un correo. ¿Vale? Bien, el que os estaba hablando ahora es de Aprender Español Jugando, que tiene muchísimas actividades, muchísimos juegos sencillos y útiles para el aula, ¿vale? Y que uno de ellos es este que os iba a decir, que es el alfabeto viviente, está sacado de este libro. Entonces, para que veáis cómo funciona. El profesor asigna
una letra a cada alumno. Vamos a hacerlo rápidamente. Os voy diciendo una letra, quedaos con la letra que os digo, ¿vale? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, me he saltado la ñ, P, Q, R, S, T, además U, V, W, X, Y y Z. ¿Tenéis todos en la mente la letra que os he dicho? ¿Sí? Vale. Pues yo ahora voy a decir una palabra. Vamos a hacer una prueba. Si yo digo casa, podéis decir las palabras en función del léxico que estéis trabajando, en función del nivel que estéis trabajando. Si estamos en un A1 y yo digo casa, se tiene que levantar, en primer lugar, la persona que tiene la C. Y dices... No, dices C. Dices C. La persona que tiene la A. La persona que tiene la S. Y la persona otra vez que tiene la A. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una prueba. Si yo digo... vamos a ver. Vale. Si yo digo en un B1, a lo mejor podría salir, no creo, en un B2. Bueno, si es en Egipto sale en el A1. Si yo digo pirámides, a ver. Vale, muy bien. ¿Veis, no? Cómo funciona. Otra posible explotación de esta actividad. Bueno, quedaos con las letras que tenéis. Se puede jugar por grupos. Entonces, de Mina hacia aquí sois el grupo A y de Mohamed hacia aquí sois el grupo B. Y podéis incorporar la gamificación, por ejemplo, en el aula con un sistema de puntos. El grupo A va a tener puntos y el grupo B va a tener puntos. Entonces, ¡ay, no tengo pizarra! Entonces, en este caso son grupos muy grandes, luego no conviene, pero si tenéis una clase muy pequeña y podéis hacer, por ejemplo, 2 grupos o 3 grupos con estudiantes de 4 personas, pues sería lo ideal. Entonces, si hacéis explotación por grupos, lo único que insertáis es un poco la competición, ¿vale? Y tirar por ahí un poco con la motivación. Entonces yo digo una palabra y es exactamente lo mismo, simplemente es que se trabaja por grupos. Y si falla uno, podéis hacer o les dais puntos al equipo y restáis, o dais puntos por acertar la palabra. No sé si me he explicado. Voy a poner un ejemplo. A ver. Esta es de C2. Esternocleidomastoideo. ¿No? El esternocleidomastoideo es un músculo. Venga, uno más fácil. Venga, una fácil, vale. Venga, pizarra. ¿Vale? Empezamos. ¿Pero quién es la Z? Estamos con pi. Hemos hecho P, I. ¿Pero quién es la Z? ¿Tú eres la Z? Vale, pues aquí, por ejemplo, podríais ver si se resta un punto o no se le da el punto, porque se tenía que haber levantado en el primer momento y ha tardado más tiempo. ¿Me entendéis? Entonces podéis hacer o bien, si partís de un sistema de 10 puntos, al equipo A le quitáis un punto y ya tiene 9, o bien le dais un punto al otro equipo. Claro, o sea, tenéis que buscar cómo penalizar al equipo. A ver, yo este ejercicio lo he hecho en clase y lo que pasa directamente no es que tarden, es que no saben. No saben la letra que viene, pero lógicamente vosotros con un C2 de español, pues ya sé que vais a saber la letra que viene, ¿me entendéis? Por ejemplo, otro aspecto en el que suelen fallar. Pizarra.
esternocleidomastoideo, es un músculo del cuello, ¿vale? Esta es de C2+. ¿Vale? ¿Cómo? Vendrá seguramente como muchos nombres de huesos y de músculos del latín, sí. Y además, bueno, por la dictongación que tiene. Bueno, ¿entendéis la actividad? Vale, ya os lo digo. No va a tener mucho éxito con un público como nosotros, pero funciona con estudiantes y vais complicando. Por ejemplo, pizarra, unos estudiantes de B, o sea, de A2, hubieran fallado a lo mejor en la doble R. Hubieran dicho R y luego hubieran dicho A. Ya tenéis el fallo. Bien. No. Esta actividad está pensada para trabajar la función de la negación. Creo que a lo mejor, Mervat, creo que esta la dije el año pasado, a lo mejor te suena. Está pensada para trabajar eso, la función de la negación, porque ya sabéis que en español no negamos diciendo no, sino que somos muy enfáticos en la negación. No me gusta, gracias, no quiero, ¿no? Y entonces a veces yo algunos estudiantes me dicen, no, es que mi madre en España, es decir, la persona en la familia en la que están, es que no me entiende. ¿Quieres lentejas? No. Y me echa más lentejas, no lo entiendo. Le digo, claro, es que no tienes que decir no. Desde el punto de vista pragmático, lo que tienes que decir es no, de verdad, gracias, no quiero, porque si no, culturalmente, un hablante nativo va a tender a insistir. Y además, una respuesta como no es natural. Quiero decir, tendemos a enfatizar mucho más. Bueno, pues esta actividad está pensada para esto. Entonces, no, esto está mal. No es asignar a los alumnos un número, es asignar a cada número un valor semántico o un significado. Vale. Entonces, yo os digo, el palito, quedaos con que el palito es exactamente lo mismo, equivale a no. La V, que es el 5 números romanos, equivale a de verdad. Y el 10 equivale a gracias. Vale. ¿Qué se hace en esta actividad? En la pizarra, si tenéis una pizarra pues, de tiza, lo escribís e incluso se ve mejor. Escribir los números romanos del 1 al 20. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el profesor? Pues muy sencillo. Empezar a contar. Y los alumnos lo que tienen que hacer es sustituir. Si aquí hay 2 palitos, será no. Si aquí hay un palito y un 5 del número 4, pues será no de verdad. ¿Vale? Entonces, ¿hacemos una prueba? Y lo que pasa es que no puedo poner a la vez la...
Vale, entonces, bueno, podéis cambiar los valores de no, de verdad, gracias, o podéis poner también directamente que el 10 equivalga a no, no, o a no en absoluto, etcétera, ¿vale? Pero bueno, la actividad se entiende, ¿no? Bien. Otro tipo de recursos, los dados. No sé si este está pensado para niños, está sacado de un manual, mañana Teresa os hablará de él. Está sacado de un manual, del manual que os he dicho antes que hicimos para niños sordos, ¿vale? Y en este caso sería para trabajar, por ejemplo, con los adverbios de lugar, ¿vale? Entonces, hacéis esto, que es un cubo que es recortable, lo montáis, o si tenéis un cubo en casa, pues es tan sencillo como ponerle unas pegatinas y poner las frases. Entonces, se hace el cubo y según lo que caiga, cuando se tira como el dado, por ejemplo, si cae Coco está allí, detrás de aquel árbol, pues hacéis otro recortable con Coco y con un árbol y el alumno lo que tiene que hacer es ubicar al Coco es el perro, detrás del árbol y dárselo como recortable. Es decir, les dais... Os lo digo que estaba pensado para niños porque está pensado para que sea recortables. Pero bueno, es que podéis hacer frases con una botella de agua y un libro. O sea, que no hace falta que hagáis recortables, ¿vale? Y podéis decir, la botella de agua está encima del libro. Si cae eso en el dado, el alumno lo que tiene que hacer es ponerla. O la botella de agua está debajo del libro, ¿me entendéis? Simplemente. ¿Es un ejercicio que se puede hacer perfectamente como un ejercicio de relacionar? Sí. Le podéis dar dibujos y típico ejercicio en el que tienen que relacionar una instrucción con una imagen. Pero bueno, si es un niño, también a los adultos les gusta mucho el componente lúdico en el aula. Pues con un cubo es un modo de una actividad de relacionar, trabajarlo de manera distinta en el aula, ¿vale? Tableros. Aquí tenéis un tablero, por ejemplo, para trabajar los demostrativos. Este tablero lo hice yo para ese manual y, bueno, pues está pensado en que la mano y el objeto, al final los demostrativos es distancia. Cuando la mano está más cerca del objeto es para que utilicen este. Cuando la mano está en una posición intermedia del objeto es para que utilicen ese. Y cuando la mano está muy lejos es para que utilicen aquel. ¿Vale? Entonces, pues se tira el dado, se va avanzando y según donde estén tienen que completar. Es un ejercicio de huecos, es un ejercicio de rellenar, pero introducimos el tablero y pues variamos un poco. Sigo. Una difícil elección. Bueno, aquí yo os lo explico y aquí de todos modos lo tenéis explicado, ¿vale? Pero no lo voy leyendo porque yo como lo he hecho ya tantas veces, pues os lo explico. A ver, vamos a hacerlo porque yo creo que haciéndolo se ve más fácil cómo es. Os voy a pedir una pausa, pero ¿por qué? Bueno, no pasa nada. No pasa nada porque no aparezca esta actividad en el vídeo. Sigo. No te preocupes, que da igual. Vale, os voy a pedir que penséis todos en una profesión ficticia que no tiene por qué ser pues peluquero o arquitecto, sino que penséis en alguien, en una profesión personalizada en alguien famoso. Yo, por ejemplo, voy a ser, pues no sé, pues voy a ser Nefertiti, ¿vale? Yo voy a ser Nefertiti. Entonces, yo que ya he elegido quién soy, ya lo he elegido, les pedís a los alumnos que se lo pongan aquí en un momento lo que son. Venga, pensad vosotros quiénes sois. ¿Lo tenéis ya en la mente? Es decir, pensad a alguien famoso o una profesión que os encantaría ser. A ver, decidme, ¿quiénes sois?
¿Qué más? ¿La madre? Teresa de Calcuta. Vale, vale, que ya murió. Bueno, y Nefertiti también. Madre mía. Vale. ¿Quién más? Por ejemplo, vosotras, ¿qué sois? Sí, sí. ¿Quién? Ah, Blancanieves. Vale. ¿Quién más? A ver, la reina de España, los reyes de España. ¿Quiénes son los reyes de España? No, me refiero a Felipe y a Leticia. O los reyes católicos. Bien, bueno, lo que sea. Y ahora necesito, por ejemplo, un médico, que siempre da mucho juego. ¿Quién quiere ser médico? Vale, perfecto. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la actividad? Vosotros ya, que los alumnos elijan una profesión o un personaje reconocido y se lo ponen así en un papelito. Entonces, contextualizáis y decís, primero tienen que elegir la profesión y luego contextualizáis, porque si no, la eligen condicionados ya por lo que les habéis explicado. Entonces, os digo cómo es. Nosotros estamos haciendo un viaje juntos, estamos en Luxor y vamos a hacer un viaje en globo de esos maravillosos, ¿no? Para ver todos los templos. Vamos a ver Karnak, vamos a ver el Valle de los Reyes, vamos a ver todo a través de un globo. Nos montamos todos en el globo, estamos todos en Luxor y vamos todos juntos, vamos en un globo. Pero de repente, nuestro guía nos dice, tenemos un problema muy grave. O una persona se tira del globo, cae, o nos vamos a estrellar todos contra la montaña del Valle de los Reyes. Nos vamos a estrellar todos. Una persona tiene que caer del globo. Y nos dice el guía, ¿quién queréis que caiga del globo? Entonces, yo digo, yo no, porque yo soy una persona muy importante en la cultura egipcia y con todos los templos y todo el bagaje cultural que he dejado, yo no me puedo caer porque soy una persona importantísima, importantísima. Y da igual que haya fallecido hace millones de años, da igual, porque me siguen visitando, los turistas siguen visitando mis restos y todo se sigue viendo. Yo no me puedo caer. Pero yo digo, vamos a ver, Blancanieves, ¿para qué queremos a Blancanieves en el globo? No me parece necesaria. Entonces yo digo, estoy trabajando los condicionales con mis alumnos y yo digo, si Blancanieves muriera, si Blancanieves cayera del globo, no pasa nada, porque podríamos seguir viendo Blancanieves en Netflix. Entonces, no pasa nada. Entonces, Blancanieves, nada. Y entonces Blancanieves, que es ella, me lo tiene que rebatir y decirme, tiene que defender, porque tú no quieres morir. Entonces, tú no te quieres caer del globo. Entonces, ¿qué me dices? Y utilízate una condicional. No, porque si yo muriera... Ok, si yo moriría, nadie de los niños podrían ser felices. Vale, muy bien. A ver, ¿qué le decís a...? Entonces, ¿qué? Desaparecería la inocencia del mundo. Entonces, Blancanieves, ¿tú quién quieres que caiga del globo? ¿Quién es menos importante? Frozen. ¿Quién es Frozen? Ah, ok. Magd Jacob. Venga. No nos hace falta para nada. Entonces, ¿tú qué nos dices? Bueno, yo no puedo morir. Si yo muriera, muchos niños podrían morir porque tienen problemas de... Es un cardiólogo, Magd Jacob es un cardiólogo muy famoso cirujano. Así que muchos niños... yo no podría salvar la vida de muchos niños, por ejemplo. ¿Estáis de acuerdo? ¿La tiramos del globo o no? No. Entonces veis, se tarda un poco y entonces tú sí, a ver, Joaquín, ¿tú quién eras?
Alejandro Magno. Alejandro Magno, ¿nos es importante en el globo o lo tiramos también? A ver. A ver, yo digo que sí, yo diría que sí, porque Magdi Jacob es un hombre bueno y yo soy un conquistador. O sea, no me da pena matar a alguien. Si yo fuera Alejandro Magno, yo diría que que Magdi Jacob debería morir porque yo soy un... Debería. Sí. Debería morir porque yo soy un hombre cruel y yo me gustaría conquistar a todo el mundo. Y yo no quiero ver a Magdi Jacob en mi cara. Yani. ¿Y qué decís del ministro, por ejemplo, de Interior egipcio? ¿Lo tiramos o no lo tiramos? Sí, claro. También. Vale, entonces ahora pues se tendría que defender él y así sucesivamente. Entonces esta actividad les gusta mucho a los alumnos, veis un poco cómo funciona, ¿no? Si tenéis un grupo muy grande, se os puede descontrolar, ¿vale? Pero en grupos que no sean muy grandes funciona muy bien. Una modificación, una adaptación, mejor dicho, de esta actividad es el naufragio. No sé si lo habéis utilizado alguna vez. Es lo mismo, pero en vez de ir en un globo, pues podéis decir que vais en un barco y en lugar de tener una profesión, les ponéis una lista en la pizarra con cosas que pueden llevar en el barco. Pues, por ejemplo, estáis contextualizáis, ¿no? Estamos por el río Nilo en un crucero de estos maravillosos y de repente se va a hundir el barco. Entonces, estamos en la zona de cocodrilos y nos dan una barca hinchable. Pues siempre pensad cosas, porque quien diga la barca hinchable, no, porque se la come el cocodrilo, no sé, siempre un poco de imaginación, ¿no? Como que tenemos todos como profesores. Y eso, les dais un listado de cosas y lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo y elegir. Les dais, por ejemplo, 10 cosas y les decís que solo pueden seleccionar 5. Entonces, que seleccionen esas 5 y por